Empezamos con Mercedes. Bueno, esto de escribir un libro, esto es como tener un hijo, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, ¿qué nos puedes contar de él? ¿Cómo surge la idea de escribir un libro? Pues bueno, como anécdota que dices lo del hijo, deciros que los ejemplares me llegaron justo el día del cumpleaños de Yaiza, de mi hija mayor, el 11 de julio, así que fue justo, es como si un hijo más para celebrarlo. Pues bueno, comenzábamos a organizar las extraescolares, y en este caso el judo, de forma diferente por la pandemia. Y me encontré con una clase de judo después de muchos años de experiencia, en el que iban pasando judocas pues, de todos los cinturones, ¿no? Siempre tenías uno blanco, pero tenías naranjas verdes, había de muchos colores los cinturones, pero por la pandemia estuvimos de parón un año y todos se juntaron y eran cinturones blancos. Entonces, también viendo cómo la sociedad va cambiando, cómo la educación, las nuevas metodologías, viendo las necesidades también que tienen ellos, que es verdad que ahora cada vez pues, necesitan más autocontrol, focalizar un poco más en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces empezaban todos de cinturón blanco y dije, ¿de qué forma puedo explicarles? Yo soy muy creativa en mis clases y me gusta mucho la imaginación. Entonces se me empezó a ocurrir un cuento, y a través del cuento la judoka, que quería ser una gran judoka, pues iba atravesando portales y en esos portales se encontraba samuráis, ¿no? Y esos samuráis iban explicando los fundamentos del judo. Entonces yo lo hacía en clase y Óscar me dijo, dice, esto lo tienes que escribir porque esta metodología no la conoce nadie y en el mundo del judo puede ser algo importante, ¿no? Y yo pues decía, no, hombre, no, estas son mis clases, yo sigo con mis clases, pero es verdad que iba pasando el tiempo y veías, o sea, como anécdota, un niño de 4 años que tenemos aquí en el cole, hay un fundamento que es súper complicado, o sea, ni cinturones negros se lo saben, que se llama Sintai. Y claro, ves a un niño de 4 años decirte, Mercedes, hoy vamos a ir al reino del samurái Sintai, y ves que lo está haciendo y se lo sabe, ¿no? Y cómo se lo van aprendiendo. Entonces, pues al final dije, oh, pues esta metodología sí que está calando en ellos, ¿no? Entonces fue cuando decidí ponerme a escribirlo. Sí. Y Paco, en tu libro es un libro de relatos cortos y ahí hay muchísimos personajes y muchísimas historias diferentes. Entonces, ¿cómo se mezcla todo eso? Bueno, pues en mi caso siempre me ha gustado escribir. Yo he sido un lector muy voraz desde pequeño y, pues, claro, uno a través de sus lecturas pues, lo que va haciendo es un mundo interior muy complejo, pero también muy gratificante, ¿no? Y uno va metiendo en la mochila un montón de personajes que va viendo y va absorbiendo, ¿no? De lo que va leyendo. Y al final, pues bueno, me trata de respetar sus propias historias, las propias ideas que tiene uno para darle su propia personalidad, ¿no? Entonces, al final, cada uno de los relatos, pues, los personajes, sí, evidente, pero que cada uno tiene su propia vida, ¿no? Y la puede vivir como una buena vida. Además es que son relatos muy distintos, muy Sí, dispares entre sí. ellos. Sí, los 3 primeros relatos fueron más o menos escritos en diferentes épocas, pero un día me senté y comprobé que todos tienen el mismo común de la lluvia, y entonces decidí tirar por ahí haciendo otra serie de relatos, donde tuvieran el centro del mío pues, la lluvia. Así que me puse con ello y escribiendo otros relatos. La lluvia fue ser uno de los principales personajes, y así fue como, pues, de la noche a la mañana me veo ya con unos cuantos escritos, y dije, pues ese es el momento a lo mejor de recopilar, de hacerlo como un libro. Y estupendo. Y bueno, la verdad es que la motivación para sentarse a escribir, tú casi ya nos lo has contado, ¿no? Sí. Tenías que enseñar cuál era bueno, pues cómo era tu metodología, ¿no? Eso es, sí. Y el sentarse a escribir, ¿cómo llega ese momento? Pues la verdad es que es la parte más fácil, porque es verdad que, pues como eran las clases, pues lo tenía fácil, ¿no? Entonces, bueno, fue el momento más fácil. El proceso más complicado fue el de después, porque claro, yo decía, madre mía, ¿cómo voy a escribir un libro? Pero
yo no sé cómo se hace esto, ¿no? Entonces busca editorial, al principio iba por una editorial, luego no, al final dije, bueno, pues lo voy a autoeditar. Y entonces en ese proceso de buscar también la editorial para autoeditarlo, pues todo el mundo me decía, la peor parte, ¿lo vas a autoeditar? Y me quitaban las ganas. Y era como, sí. Y entonces, bueno, poco a poco fui mandando correos, investigué muchas editoriales de autoedición y al final me quedé con una, y es verdad que ha sido un proceso el más complicado, ¿no? ¿Verdad? Porque lo hemos sufrido las dos. Pero bueno, yo creo que al final fue lo correcto y bueno, pues es la parte más complicada, pero bueno, se olvida, al final esa parte se olvida. Y yo, vamos, no me he puesto nunca a escribir, le envidio mucho a los que lo hacéis, pero bueno, sí soy creativa en otras cosas y siempre hay un momento en el que dices, lo dejo, abandono, esto no sigue, esto no, me he estancado. ¿Os ha pasado eso, Paco? Sí, cuando uno se pone a escribir es muy difícil que de golpe de tirón te salga todo lo que vas a escribir, tan cuentos y novelas, o lo que sea. Esto es una carrera de fondo en la cual tienes que ir poco a poco, tienes que ir, si es una novela más larga, pues capítulo a capítulo, tienes que ir pues, escena a escena, ¿no? Haciendo las cosas un poco, viviéndolas bien, ¿no? Sabiendo lo que es lo que vas a escribir en cada momento. Y en el caso de los relatos, pues sí que es cierto que puede haber algún relato que te salga del tirón, que lo hagas de sopetón, y que son 6, 7, 8 folios que salga todo del tirón, pero hay veces que es inevitable que te estanques y que no se puede seguir hacia adelante. Entonces, ahí lo mejor es levantarse, darse una vuelta, airearse, oxigenarse y volverse a sentar, pues, para coger con una nueva visión. O si no, pues irse a la cama y consultarlo con la almohada y al día siguiente seguramente porque no has llegado eso del momento de decir, no sigo, lo dejo. Yo no lo dejo, pero a mí se me perdió lo que escribí. Se me perdió el cuento entero. Sí, y fue como, no puede ser. Digo, ahora voy a ser capaz de, porque es verdad que necesitas un momento creativo, o sea, de conexión real para que te salga bonito expresado, ¿no? Y yo tenía también el hándicap que tenía que bajarlo al nivel de lectura de los pequeñitos, ¿no? Y que lo entendieran. Dentro de los fundamentos de judo, que hay palabras como muy técnicas, pues bajarlo para que ellos lo entendieran, y se me perdió. Y entonces me dijeron, vas a tener que escribir otro. Y yo no escribo otro, que no me va a salir igual. Bueno, pues al final pasó tiempo, tuve que detener mi proceso, pasó tiempo y volví a escribir otro, ¿no? Y lo volví a escribir entero. Y pues cuando ya tenía el nuevo, al tiempo apareció el otro. Y era como, bueno, y entonces hice un mix. O sea que mira, en todo el momento malo, pues siempre se coge algo. Reciclaste, Sí, ¿no? sí. Y entonces uní los dos y escribí el tercero. Y a ti, el trabajo de ilustración, la verdad es que tú tienes que pintar para otra persona, tienes que dibujar y tienes que estar muy pendiente de esa persona, de cómo son los personajes que quiere crear, darles vida, darles movimiento. ¿Tú practicabas judo? No sabía que existía el judo, pero nada. De practicar. Entonces fue prácticamente entrar en la cabeza de la gente. El leerlo, yo digo, vale, ¿qué es esto? Digo, bueno, entonces lo separé por partes, empecé a imaginarme, yo necesito un momento para imaginarme cada reino, cada detalle, etcétera, y luego ya empecé a hablar con Mercedes, más que nada para cómo se imaginaba ella el personaje, cómo se imaginaba, pues, todo lo que yo iba leyendo. Yo le decía a mi idea y me decía, no, así no es la posición. Y yo, vale, explícamelo. No, es que para estar así, luego así, luego, es que no entiendo. Entonces me mandaba fotos de ella con su familia haciendo esa misma posición, entonces copiar exactamente cómo estaba el cuerpo, ha sido todo una, bueno. Porque el libro te pusiste a ilustrar, ¿ya había terminado el cuento o estaba en proceso? No, o sea, me lo dio ya terminado. Ya estaba escrito. Ya estaba terminado, me tomé un par de semanas para leerlo y releerlo y releerlo y releerlo para imaginármelo. Qué bueno, pues ha quedado precioso, la verdad. Y bueno, en el caso de Mercedes ya nos ha dicho el tema de la autoedición,
Pero en el caso tuyo, Paco, tú terminas tu libro y dices, vale, ¿ahora qué? ¿Cómo es ese proceso? Pues complicado, es complicado. Llamar a puertas, ¿no? En mi caso tenía ya recopilados los 10 relatos y yo los registré en el registro de la propiedad intelectual hace en 2008 yo registré. Entonces, desde el 2008 hasta ahora, pues bueno, en un par de ocasiones intenté publicarlo sin mucho éxito, la verdad. También un poco, pues, de mi experiencia o de tampoco saber a qué puertas tocar y a qué puertas llamar. Y el año pasado ya pues decidí ponerme en serio a buscar una editorial. Evidentemente empecé pues, por las más pequeñas, porque las editoriales más pequeñas a nivel de negocio, editoriales independientes y demás. Y empiezas pues a hacer bueno, una especie de carta de presentación, una especie de literario, ¿no? Que es una especie de resumen de lo que has escrito y demás para que las editoriales pues, sin tener que llegar a leerse el libro, pues puedan hacerse una idea de lo que has escrito, ¿no? Y ya, entonces, pues tuve suerte de que varias editoriales contactaron conmigo para interesarse para publicar el libro. Y bueno, al final decidí por Terregnota, es una editorial de Barcelona, que me pareció bastante seria, y yo ahí sí que es cierto que me tuve lo que es la edición. La editorial se ocupa de leerlo, luego el manuscrito, de corregirlo, hacerle unas clases de correcciones tipográficas y demás. Y además la editorial también se encarga de un poco el proceso de explotación del libro y también de lo que es la parte de marketing y publicidad. Y eso evidentemente que es lo que que preocuparse, ¿no? Un poco ella de hacerlo así, ¿no? Ella por sí mismo, pero vamos que al final yo también tengo que estar en redes sociales, dándome a conocer y dando oportunidad, porque al fin y al cabo de esas críticas pequeñas, específicos para publicidad. Entonces, aquí, pues las editoriales pequeñas también tienen que darse la vida, ¿no? Y ir haciendo presentaciones poco a poco, en donde puede. Sí, porque además hiciste una presentación oficial del libro en el Colegio de Licenciados. Sí, en el Colegio de Doctores y Licenciados de aquí de Madrid, ¿no? Que me presentó mi compañero Juan el libro y la verdad es que fue bastante buena, fue mi primera presentación. Pasó muy mucho calor, bien, porque es mes de junio, pero la verdad es que estuvo muy bien. Luego he hecho otras presentaciones en Salamanca, en Salamanca y la verdad es que bastante bien. Está resultando bastante bueno. Qué bien. Y Mercedes, también has hecho tú una presentación. Sí, hemos hecho varias. He hecho una pues a todos los profesores de judo, ¿no? Cuando arrancamos temporada, pues se presentan todas las novedades. Y ahí, curiosamente, también presenté con otro compañero judoka otro libro, que también coincidimos los dos que hemos escrito. Y este fin de semana he estado en el Congreso Nacional de Maestras. He estado ahí con las Olímpicas, ha sido un congreso de un día entero, que ha estado muy bien. Y bueno, esas han sido mis presentaciones. Claro, lo mío es más específico en el mundo del judo, que también por eso pensé en autoeditarlo, porque pues en el mundo del judo a mí me conocen más gente y pues esa parte es como que ya la tenía, no necesitaban una editorial que me lo fuera moviendo, yo ya tenía el mundo del judo ahí conmigo, ¿sabes? Claro, además igual una editorial no lo ve como algo vendible, ¿no? Claro, es que realmente es algo pionero. En el mundo del judo no hay un cuento para niños. Tenemos muchos libros de catas, de técnicas, pero un cuento para niños no había. Entonces, y menos que se haya mezclado con el mundo del mindfulness. Además es una edición muy cuidada, en tapa dura, que siempre es más claro que la tapa blanda, y entonces no, es un proyecto editorial pues posiblemente caro de realizar, entonces sí que es cierto que tendría menos posibilidades. Sí. Sí, luego el ser el hijo, Bueno, de todos los personajes que tienen los libros, ¿no? Luego te voy a preguntar lo mismo, tú vete pensando ya. ¿Con cuál te quedas, no? ¿Algún personaje se te ha quedado ahí? Sí, a ver, es curioso porque cuando hablabais antes de que se metió en mi cabecita, al principio la niña no era yo. Pero al final me dijo, pero si eres tú, digo, es verdad. Además es zurda igual que yo, porque también quise poner la parte de que
bueno, en el mundo de la educación en general, a los zurdos les cuesta un poco más porque normalmente el profe es diestro y entonces tenemos que hacer como nosotros el cambio, ¿no? Entonces quise poner ese detalle también y me dijo, es que eres tú, pero me quedo con uno que igual no sabía yo quién era, pero al final me lo puso y al verlo digo, es que es mi padre. Mi padre también es profesor de judo y cuando lo vi, que está por aquí, cuando lo vi dije, madre mía, si es que es él. Entonces la niña va al maestro y le dice, quiero ser una gran judoka, y un poco es nuestra historia, ¿no? De él, gracias a él yo hice judo y él es el que me abrió las puertas al mundo del judo, que también es maestro. Entonces me quedo con ese, evidentemente. ¿A ti algún personaje te ha quedado ahí como más? A mí es la chica, el pelo, el detalle del pelo, me encantó. Y las aventuras que se va con su compañero. Me encantó. Es el que más me encantó. Se conectaba atrás, se conectaba, se caía. Entonces, Qué bueno. Te toca personaje. Es que tú tienes muchos. Claro. Yo tengo muchos. Pero que si tengo que elegir a uno, quizás tengo un relato que se titula El tren, que está escrito en el año 2008, y en la principal personaje, la protagonista, se llama Lola. Es una joven que pasa una enfermedad que curiosamente se asemeja muchísimo, muchísimo, muchísimo al COVID-19. Pero que, claro, está escrito en el 2008, que existía el COVID-19. Y entonces, como lo pasa realmente mal, y es, bueno, una persona fuerte que sale adelante y que además se ve luego en una situación complicada, muy compleja, y aflora pues, en su interior las fuerzas para salir adelante. Creo que esa parte de superación que para los demás me atrae. De todos los personajes que tengo, ¿no? Porque son... Claro, claro, que hay muchos. Y bueno, me surge una pregunta. ¿Qué consejos daríais a alguien que quiere escribir? ¿No? Que dice, jo, qué aventura tan bonita, pero no sé ni por dónde empezar. Yo, sobre todo, que disfruten del proceso. El proceso para mí me ha enseñado mucho, sobre todo me ha enseñado. Yo soy una persona muy impulsiva, me gusta hacerlo todo rápido y esto me ha enseñado a parar, a recapacitar, a saber que cuando surgían dificultades con la editorial siempre era por algo. Por ejemplo, hay un momento que tampoco lo he dicho antes, se rompió la impresora el año pasado cuando había que imprimirlo, se rompió la impresora y yo digo, no puede ser, digo, o sea, porque tenía preparado un congreso en judo y no llegaba el libro. Y al principio me puse nerviosa, pero luego dije, venga, confía, todo pasa por algo. Y es verdad, o sea, realmente no tenía que ser en ese momento. En ese momento, pues no, era este el momento. Entonces, bueno, sobre todo eso, que disfruten del proceso y eso, ante las dificultades. Yo también, por ejemplo, el libro ha sido un proceso de 2 años y ha sido momentos míos familiares que han sido complicados. Y ha salido algo muy bonito de momentos complicados. Entonces, bueno, eso, que ante las dificultades pues uno se hace más grande, ¿no? Entonces, pues eso, que cuando uno está escribiendo y ve que no puede o no, pues si tienes que parar es por algo. Entonces, bueno, te tomas tu tiempo y sigues y que disfrute del proceso. Que luego es muy bonito, esto es claro cuando ya lo ves, pero yo, por ejemplo, cuando Monse me mandaba los primeros dibujos, o sea, yo era la persona más feliz del mundo y decía, madre mía, pero ¿cómo puede entenderme tan bien y saber justo lo que quiero, ¿sabes? Entonces, esos pequeños detalles para mí han sido los más bonitos. Bueno, yo... Hombre, yo creo que el momento clave es cuando ves el punto final del proceso de escritura. Porque todo lo que tienes hasta entonces es un proceso muy solitario, ¿no? Estás tú solo con el ordenador, escribiendo, pues es un acto realmente solitario, ¿no? Entonces tienes que tener la capacidad mental suficiente como para abstraerte del mundo, para meterte de lleno en el mundo que estás viviendo
Y eso se consigue a base de estar sentado frente al teclado y darle a la tecla. Eh, Hay procesos en los que la creatividad pues juega un papel importante, pero esto es al final casi un ciclo, porque si no estás sentado dándole a la tecla, las cosas en la activación no llegan. Entonces, es un proceso que tienes que hacer lo suficientemente fuerte como para saber que tú solo te vas a enfrentar a eso y que no va a haber nadie ahí a lo mejor que te pueda echar una mano o que te pueda ayudar, porque esto es muy personal, individual, y lo que te tienes que parar a pensar es que cuando llegas a la perfección final, y con la palabra así, todo lo que has sufrido antes ha merecido. Ha merecido. Bueno, pues una pregunta obligada. ¿Habrá más libros? Pues hombre, yo voy a disfrutar de primero o de este, pero bueno, nunca se sabe, sí. Tenemos ganas. O sea que igual sí, ¿eh? No podemos estarnos quietas. ¿Y Paco? Bueno, yo sí, yo desde luego que sí, porque para mí escribir es algo un poco que es el día a día también. O sea, si hay algún día que no puedes escribir, estás mal, ¿no? Si no puedo escribir, estoy pensando para ver qué es lo que voy a escribir. Entonces, yo tengo una novela terminada ya, Ya está terminado. de novela negra, y bueno, pues una editorial, ¿no? A ver si ya tiene igual, a la que el 24 pues está publicada, y a la vez estoy escribiendo ya otra novela, ya en este caso de la histórica, pues, ahí ya sí estoy un poco ahí como historiador que soy, y bueno, ahí ya llevo 500 folio. Oh, o sea que tienes una terminada y otra en Y puertas. otras puertas que soy de poder terminarla también para que sea mejor, y bueno, buscar como un paso siguiente para la editorial para publicar. Yo espero y deseo que en el 2024 pueda la que ya está terminada. Ok, bien. O sea que al año que viene nos encontramos aquí otra vez con otras dos. Exacto. Claro. Igual más. Y una cosa que no nos has contado, Paco, es que tú ya tenías algún premio literario. Sí, bueno, hace muchos años fue un premio de poesía, además. Fue un premio de poesía. Sí, había un café en Salamanca que se llama Café Becker, también precisamente, y que hacía un premio, bueno, de poesía, ¿no? Entonces, pues yo escribí una poesía, un día que se me tomar un café, y se lo escribí a ella, y bueno, resultó ganador. Y, bueno, el premio era un viajecillo a la provincia, ¿no? A ver un salto de agua, y la verdad que estuvo bien, bueno, por el simple hecho de que alguien reconozca, ¿no? Que lo que has escrito vamos a... Claro que sí, merece la pena. Bueno, pues no sé si queréis contarnos algo de vuestros libros, alguna cosa así para cerrar. O si alguien del público tiene alguna pregunta para ellos, hay una pregunta. No sé si se ha oído para los que están. Vale, pues lo repito. Preguntan que cómo y cuándo surge el título de cada cuento, de cada libro, porque les llama mucho la atención por qué se pone ese título a ese libro. Pues el mío fue al final, porque al principio, bueno, no puse ni título y empecé a escribir. Y luego ya cuando al final del libro tengo unas actividades y en varias pues utilizo cosas de mindfulness, ¿no? Y es y ahí, pues realmente en mi libro es como muy imaginativo, ¿no? Entonces, pues dije la magia del judo, porque para mí el judo ha sido magia siempre, ¿no? Entonces, mezclado con el mindfulness creo que lo es más con las dos disciplinas. Sí. En mi caso estaba claro que, en mi caso, bueno, tienen todos los relatos el hilo conductor de que llueve, ¿no? Es un fenómeno meteorológico que coincide en que todos los relatos llueven porque es un fenómeno que a mí me gusta, ¿no? Y evidentemente por eso lo escogí, ¿no? Como hilo conductor de todos los relatos.
Y bueno, le puse ese título, Nunca llueve sobre mojado, porque es un poco paradoja, ¿no? Siempre, en teoría, llueve sobre mojado, pero bueno, siempre las primeras gotillas cuando comienza a llover, pues no lo hace sobre seco. Entonces, me gustaba esa paradoja. Pues alguna pregunta más. Preguntan por la edad recomendada de lectura de ambos libros. Pues la mía, si se lo lees, pues desde los 3 añitos que comienzan a hacer judo se puede hasta los 11 o así, porque 12 ya a lo mejor es un poco infantil. Pues yo casi que empiezo ahí en los 12, 13 y sí. Mira, hacemos continuación. A ver, en mi caso hay algún relato que es un poquito difícil, un poquito duro, ¿no? Es cierto que la realidad pues a veces supera la ficción y estos son 10 relatos de ficción, pero sí que es cierto que algunos temas que tratan los relatos no son especialmente recomendados pues, para chicos de menos de 13, 14 años, simplemente por el tema que tocan, ¿no? Que hay veces que bueno, pues son pues, abusos sexuales o el tema de, por ejemplo, del suicidio, que es un tema que está a la orden del día, ¿no? Que cada día más y más, ¿no? Pero que es cierto que además en el mundo editorial, por ejemplo, pues es un tema un poco tabú, ¿no? No hay casi pues ningún editor que apueste por un libro con el tema del suicidio, ¿no? Aquí sí que es cierto que al ser un relato, 1 entre 10, pues la cosa sí que, pues bueno, se ha permitido, pero no es algo que ni editoriales ni editores tengan, ¿no? Pues mucho afán por publicar, ¿no? Entonces sí que es cierto que hay ciertos temas que son un tanto, bueno, que por desgracia están a la orden del día, pero que son quizás un poco ya, pues, a partir de los 14, ¿no? Yo creo que sería un poco la edad más recomendada. ¿Más preguntas? La primera, en el libro que declara toda la estructura como principio de final, y luego al final del libro, es una cosa que es trabajo y la segunda, creo que estaba en el libro muerto, ahora la situación de proceder a dar de una claro, para salir por un lado, o por tiempo la semana. Bueno, pregunta sobre todo el proceso de la escritura. Es que como en streaming no se oye, entonces, bueno, pues la pregunta es si cuando empiezas a escribir un libro ya tienes todo pensado desde el principio hasta el final o lo tienes que ir dando forma, ¿no? Era así. Eso es. Eso es, o va tomando vida el propio libro. Y el otro punto era cuando llegas a un punto muerto o que no se desarrolla como quieres, si te contemplas la opción de ir hacia atrás y retomar la historia. Pues yo la verdad es que como al principio no iba a escribir el libro, pues y eran mis clases, lo tenía claro, ¿no? Y los fundamentos del judo también los tengo claros, entonces sobre eso, pero sí que es verdad que había momentos que escribía como la idea y a ver cómo explico, hay una parte que era complicada de explicar, sobre todo para el que no sabía hacer judo, que lo estuvimos viendo Monse y yo también, quería con la ilustración también ayudar, ¿no? Entonces, lo ponía la idea, yo en las clases se me da fenomenal explicarles a ellos porque, claro, estoy en vivo con ellos y vamos haciendo los movimientos, pero explicar esa forma para que le llegara a los niños, ponía la idea y seguía con los demás fundamentos. A ver, en mi caso es un poco diferente escribir relato de escribir novela. Una novela, en principio, a no ser de que seas un genio, que pues hay a lo largo de la historia 3 o 4 o 5 o más, lo suyo es, para empezar, saber lo primero, el final. Y luego, a partir de ahí, construir la novela. Y si la tienes planificada, mucho mejor. Si tienes incluso
ya dividido en capítulos, lo que vas a contar en cada capítulo, las escenas que tiene cada capítulo y, por supuesto, los personajes y todo lo que el mundo interior que tienen los personajes, los giros que vas a tener, etcétera, etcétera. Y todo eso, cuanto más planificado lo tengas, mucho mejor. Lo que pasa es que en los relatos es un poco diferente, porque los relatos normalmente son cortos. El planteamiento del desenlace tiene que ser muy ágil, muy rápido, ¿no? Y tienes que pues, hacerlo muy vibrante, por así decirlo. Con lo cual necesitas, yo he tenido algunos relatos en los cuales han fluido y han salido desde la primera a la última página, todo seguido. Hay otros en los cuales, como bien decías, pues es posible que haya tenido que parar y decir, voy a volver para atrás, esto no me gusta cómo queda, voy a darle otra vuelta, ¿no? E incluso hay algunos que no sabía cómo iba a terminar, ¿no? Pero porque son relatos mucho más cortos que incluso puedes variar el final. ¿Por qué? Porque tienes 8 o 10 folios y en los cuales a lo mejor el final que habías planteado no te convence y dices, bueno, pues lo voy a cambiar. En una novela todo eso es mucho más complicado porque en una novela te tienes que saltar con todo o lo máximo posible atado y bien atado, porque si no te vas a perder, porque si no, pues va a ocurrir lo que dices en tu segunda pregunta. Te vas a sentar en un momento y vas a decir, ¿y ahora qué hago? Ahora me planteo esto, ahora vuelvo para atrás. Si no tienes planificado bien eso, al final es un ida, venida, y te puedes estancar, incluso puedes llegar a abandonar, ¿no? Y a no terminar la novela. Entonces, cuanto más planificado lo tengas, mucho mejor. Yo por lo menos ahora que estoy escribiendo novela, pues evidentemente lo tengo bastante bien planificado, ya pues hasta el final, ¿no? Y si tienes el final, de hecho el final tiene que ser lo primero que tengas que hacer. Pero como digo, en el mundo del relato es un poco diferente, ¿no? Lo puedes hacer de cualquier manera. O del tirón, de principio a fin, o puedes incluso variar, hacer cosas diferentes, o incluso cambiar el propio ritmo, ¿no? Interesante. Porque además cuando las novelas son tan extensas, se te puede olvidar un personaje en mitad de la novela. Tienes que hacerte ahí un árbol genealógico. Sí. Yo, hombre, en la novela que ya tengo escrita, pues no hay tantos personajes, entonces es más fácil, ¿no? Tener un control de tus personajes, un control de su mundo interior, de sus problemáticas y de sus vivencias. En la novela histórica, ahí sí que entra en juego ya, sobre todo si estás describiendo también hechos históricos que han sucedido, pues una serie de personajes también reales, ¿no? Y entonces en la novela histórica yo tengo una lista de todos los personajes, ¿no? Con, bueno, pues incluso su fecha de nacimiento y de muerte, hechos más destacados, de dónde son, un poco, porque tienes que tener un control. Y es verdad que muchas veces se te puede pasar y puedes variar, ¿no? A un personaje en una página, ponerle una característica y luego a las 200 páginas siguientes los ojos ya no eran azules, eran verdes, ¿no? Entonces tienes que tener mucho cuidado y todo ese tipo de detalles los tienes que tener más o menos apuntados para que evidentemente el lector cuando lo lea no diga, pero usted no tiene los ojos azules. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, lo que vamos ya es a cortar con todas las personas que están en streaming. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y que esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Y los que nos quedamos aquí, pues vamos a hacer un sorteo de un libro de cada autor. Así que gracias a todos los que están en sus casitas y nos desconectamos ya.